Buenos días estudiantes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente por este medio, ya que, como todos conocemos, el aislamiento preventivo nos tiene todos encerrados y bueno, la situación está media compleja para todos y me imagino que para ustedes aún más. Natalia Campos me pidió que pueda hacer un video para que ustedes de alguna manera tengan presentes a los docentes que no es que el curso de ingreso ha finalizado completamente, sino que de alguna manera nosotros queremos acompañarlo a ustedes para que puedan realizar los trabajos de la mejor manera. Yo estuve viendo muchos de sus trabajos y la verdad que quedé muy sorprendido. La verdad que da cuenta de que ustedes pudieron seguir un hilo del curso de ingreso. Por eso lo que me gustaría ahora es hacer un repaso general de lo que estuvimos viendo para que ustedes les ayude un poco más en los trabajos prácticos. Bueno, seguro que una vez finalizado este aislamiento nos volvamos a encontrar y haremos una forma de repaso. Ya veremos eso a medida de cómo se van tomando medidas al respecto. Bueno, en las primeras clases del curso de ingreso estuvimos hablando justamente sobre la universidad, sobre qué era la universidad y principalmente sobre la universidad como derecho, que es lo que piensa Eduardo Rinesi. Ustedes tenían ese texto para leer que se llama Filosofía y Política de la Universidad, que ustedes tienen que leer ese capítulo que se llama La Universidad como Derecho. Bien, ¿cuál es la idea central de Rinesi? Rinesi nos dice que la universidad no siempre fue pensada como un derecho, sino como un privilegio. La universidad tradicionalmente fue considerada un privilegio de unos pocos, mientras que hace pocos años, desde el 2008 que la Declaración de Cartagena de Indias en Colombia dispuso que la universidad es un derecho, que empieza a ser tomada como esto, como un derecho para todo y no para un privilegio de unos pocos. Si ustedes se acuerdan, en una clase hicimos un recorrido histórico sobre quién eran estos pocos que iban a la universidad. Ahí vimos, por ejemplo, que en la antigüedad, en la época de Platón, de Aristóteles, eran la aristocracia quien podía ir a la academia de Platón, que se formaban políticos, o sea, eran los mejores, los que tenían un estatus social elevado. En el medioevo, los pocos que podían ir a la universidad eran los sacerdotes, aquellos que aspiraban a una carrera clerical, aquellos que querían un lugar dentro de la iglesia. Ahí vimos que la iglesia estaba muy sujeta al cristianismo y a sus dogmas. Después vimos que en la modernidad la universidad estaba de alguna manera casi destinada a formar a políticos o a militares. En ese sentido, la universidad estaba muy atado al poder de turno y estaba atado justamente a formar a personas que vayan a ocupar ciertos lugares dentro del Estado. Eso fue la universidad moderna. Y la universidad que tenemos hoy en día es una universidad que ya está pensada desde un derecho humano. Está pensada como un acceso cada vez más masivo a la universidad. Sin embargo, Rinesi nos presta atención a esto, que pese que la universidad es un derecho garantizado por la Constitución, garantizado por leyes internacionales, acá tenemos la Ley de Educación Superior, la 24.521, que garantiza el derecho a la universidad, en la práctica no es tan sencilla la cuestión, porque muchas veces estudiantes no pueden acceder a la universidad por muchos problemas materiales, o sea, tienen que trabajar, tienen familiares a cargo, muchos problemas. O sea que el desafío que nos plantea Rinesi es cómo hacer para que un número cada vez mayor de estudiantes pueda ingresar a la universidad y pueda terminar sus estudios. Porque no solamente sirve que ingresen, sino que sirve justamente que puedan finalizar. Ahí realmente se pone este derecho a la universidad. Y Rinesi nos plantea otro punto esencial, que este derecho a la universidad se va a dar si cada ciudadano y ciudadana puede pensar que tiene derecho a la universidad, que diga la universidad también es para mí.
Porque hoy podemos ver mucha gente que dice, no, la universidad no es para mí, porque soy pobre, porque no pude terminar la secundaria, por X motivo. Y no es así, la universidad es para todo, es un patrimonio de toda la universidad. La universidad no es patrimonio de unos pocos o de aquellos que pueden ir a la universidad, sino que es de todo. Eso me pareció muy interesante lo que dice Rinesi. Y ustedes me parece importante que, y esto es una cosa que nosotros manifestamos como docentes y como militantes que somos de la educación en cárceles, es que ustedes también son titulares de este derecho a la universidad. Para ustedes también es la universidad y eso es algo grandioso que en las cárceles argentinas se pueda estudiar una carrera universitaria. Es algo fantástico porque nos paramos en un paradigma de derechos humanos donde reconoce que ustedes también pueden aprender, que ustedes también tienen el derecho a formarse en una universidad pública que es garantizada por el Estado. Bien, ahora piensa Rinesi, ¿cómo llegamos a todo esto? Y él dice que hay tres grandes condiciones que permitieron que la universidad sea pensada como un derecho. En primer momento es el establecimiento de la obligatoriedad de la escuela secundaria a partir de la Ley de Educación Nacional, la 26.206 del año 2006. Esta Ley de Educación Nacional dispuso que la educación secundaria sea obligatoria y en este sentido sea una responsabilidad del Estado. Antes del año 2006 la educación secundaria no era obligatoria, solamente unos pocos que tenían cierto nivel social y cierto nivel económico podía terminar la escuela secundaria. Entonces, ¿qué dice Rinesi? Con la escuela secundaria obligatoria, muchos estudiantes pudieron pensar este derecho a la universidad y estuvieron más cerca de la universidad. Y otra cosa que esta ley obligó a que la familia, los padres, obligaran a los hijos a ir a la escuela, que es algo muy interesante. Ahí dice en la parte central Rinesi, recién cuando la escuela secundaria fue pensada como una obligación, puede pensarse la universidad como un derecho. La escuela secundaria abrió un horizonte de pensamiento para que las personas puedan decir yo puedo ir a la universidad justamente porque terminé la secundaria. Eso es un gran hito en Argentina, es algo muy importante. Bueno, otro punto que habla Rinesi es que la universidad puede ser un derecho porque en los últimos años hubo una cantidad de universidades que se formaron, se crearon. Él distingue esta formación de nuevas universidades en tres grandes periodos históricos. Por un lado, él habla de la universidad desarrollista, la Universidad Nacional de la época de Frondizi y los años 70. Ahí teníamos una universidad muy atada al progreso nacional, al desarrollo, al crecimiento nacional, y una universidad donde tenía una relevancia social muy grande y donde el Estado tenía una fuerte presencia. Ahí se buscaba que la universidad justamente aporte al progreso nacional. El progreso estaba dado por una industrialización como ya pensaba Perón. En este tiempo la Universidad Tecnológica Nacional es un claro ejemplo, una universidad donde los obreros podían formarse para ser ingenieros civiles, para diferentes carreras. Esta universidad fue muy importante en la formación de Argentina, del desarrollo económico principalmente. Bien, después Rinesi distingue un segundo periodo que corresponde a los años del llamado neoliberalismo de Menem. Ahí tenemos de los años 90 en general. Acá la universidad se empieza a pensar de otra manera y empieza a ocupar otro rol social. Si en la Universidad Desarrollista de Frondizi había una fuerte presencia del Estado, había un modelo más centralizado, ahora en estos años es todo lo contrario. Tenemos una universidad más de corte neoliberal, donde el Estado ya no quiere asumir las responsabilidades que asumía antes. ¿Esto qué significa? Que el Estado se corre de la responsabilidad que tiene de sostener la universidad. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque acá empiezan a aparecer las universidades privadas. Por ejemplo, la Blas Pascal, la Universidad Maimónides, muchas universidades privadas
que se crearon en este tiempo. La UCA se creó un poco antes todavía, en 1986, pero que en estos años tomó mucho impulso. Y ahí justamente hay otro modelo de universidad. Pero sin embargo, si nosotros pensamos territorialmente, las universidades fueron creciendo en números y en lugares. Es muy interesante esto. Acá hay un punto interesante también de esta época. Acá también se crearon universidades públicas financiadas por el Estado, como la Universidad General Sarmiento en Buenos Aires. Pero, a diferencia de las privadas, fue mucho menor. Hubo un boom de las universidades privadas en este entonces. Y por último, Rinesi distingue las universidades más de los años populistas, si lo podemos llamar. Todas las universidades de los últimos 15 años sería de los gobiernos kirchneristas, tanto de Cristina como de Néstor. En este tiempo la universidad tiene otro rol. Ya la universidad ya es pensada como un derecho, a partir de 2008 en adelante, y tiene una idea de una universidad para, de alguna manera, para el acceso de ciertos sectores que fueron relegados de la sociedad. Acá principalmente ciertos sectores más marginales pudieron ingresar por primera vez a la universidad. Y también aparecen universidades en territorios donde nunca antes estaba pensada la universidad, como es la Universidad de 3 de Febrero en Buenos Aires, que está en el partido de La Matanza. Acá hay una idea de derecho a la universidad muy fuerte y pensar justamente en los sectores populares, en los sectores más carenciados. Acá hay una idea de inclusión, una idea populista de universidad, que es muy interesante. Bien, acá hablamos de la segunda condición. Y la tercera condición que nos habla Rinesi es las diferentes políticas públicas que se dio el Estado en estos últimos 15 años, que son más políticas de índole populista. Acá él distingue 13 grandes políticas. El programa Conectar Igualdad, que fue el programa de computadoras que se entregaron para permitir justamente un derecho a la información, un derecho digital. Muchos estudiantes, tanto de escuela secundaria como de universidad, pudieron estudiar gracias a estas computadoras. Por otro lado, él habla de la asignación universal por hijo, que esta asignación la pensó justamente Lilita Carrió en su tiempo, pero no fue aprobado, y después con el gobierno kirchnerista se hizo ley. Esta asignación es algo interesante porque dispone un cierto monto económico para que muchas veces muchas madres puedan ir a la universidad y no tengan que ocupar ese tiempo en trabajar. Esto fue algo muy importante. Y por el otro lado, la tercera política es el programa de becas. Muchas becas se crearon en estos últimos años. A mí se me viene a la mente al Progresar, la beca INAUBEPRO, las mismas becas que da la UNER, la UADER, que son, que son becas que ayudan muchas veces a este derecho a la educación. Porque uno puede hablar en términos de derecho, pero después en la práctica uno necesita ciertas condiciones para estudiar. Necesita una computadora, necesita disponer de tiempo para estudiar, y para eso una beca viene muy bien. Bien, ahí Rinesi cierra las tres grandes condiciones para pensar la universidad. Dijimos, la universidad recién puede ser pensada como un derecho a partir del año 2008 con la Declaración de Cartagena de Indias en Colombia. Ahí recién la universidad es pensada como un derecho. Ahí se establece que la universidad es de todo, es un bien público, o sea, nos pertenece a todo. La universidad no se compra ni se vende, o sea, el derecho a la universidad da cuenta de que todos tenemos un derecho a eso, que no tiene un precio, que la universidad es un valor humano. Lo que se enseña en la universidad nos hace justamente a nosotros como humanos. Eso es algo muy importante. Y también que esta universidad tiene que ser garantizada por el Estado. No hay universidad pública si el Estado no asume su responsabilidad. Eso es algo muy importante. Y también nos dice Rinesi que la universidad puede ser pensada como un derecho si se plantea desde la igualdad. ¿Esto qué significa? Si se consideran a todos los estudiantes con capacidades para aprender, para capacidad para recibirse.
hay que tratar por igual a todos los estudiantes. Y ahí me acuerdo de ustedes, que independientemente del proceso penal que llevan adelante, ustedes son estudiantes y están en la misma igualdad de derecho que otro estudiante. Entonces eso es importante, que todos los estudiantes tienen que ser tratados por igual, todos pueden aprender. Eso es lo más importante. Ahí René se dice, no hay que despreciar a los estudiantes, porque si yo desprecio al estudiante, le estoy negando un derecho a la universidad. Todo al contrario, hay que potenciar las capacidades de los estudiantes. A mí me cautivó mucho esta frase de René y nos hace pensar justamente sobre qué hacemos todos los días nosotros como docentes. Bien, esto fue el punto central del texto de Rinesi. En base a eso, ustedes ya en clase fueron trabajando y con trabajos prácticos y eso estuvo muy bueno y yo vi que le siguieron el hilo al texto. Después el segundo texto que tuvimos trabajando, que alcanzamos a ver 1 o 2 clases, porque justo llegó la cuarentena, es el texto de Adriana Chiroleu, que es sobre la democratización del acceso a la universidad. Nosotros en este texto en un primer momento vimos todo lo que es el proceso de la reforma universitaria, que ahí Natalia Campo va a pasar un video de Eduardo Feynman, de Juan Pablo Feynman, sobre la reforma universitaria, que le va a ayudar justamente a entender un poco más. Vimos el proceso de la reforma y después vimos justamente qué se habla en el texto de Chiroleu. Bueno, en cuanto al proceso de la reforma universitaria, dijimos que el origen de la reforma universitaria está dado en la Universidad Nacional de Córdoba, que es una de las universidades más importantes y una de las primeras universidades en Argentina y en Latinoamérica. Se funda en 1613 por una compañía de jesuitas, la Compañía de Jesús se llamaba, una universidad obviamente ya de índole religiosa desde un principio. Bien, ¿qué pasó en 1918, que es el año de la reforma universitaria? En ese tiempo se estudiaban las carreras como los vimos en clase, se estudiaba para ser abogado, médico o para ser cura. Toda esa formación tenía una índole religiosa. Bien, ¿qué pasó en ese año? En la facultad de medicina se quería cerrar este internado que permitía a los estudiantes del interior vivir ahí en la universidad y realizar sus prácticas. Las autoridades de la universidad querían cerrar el internado por cuestiones de moral, o sea, los estudiantes no se comportaban de acuerdo a las reglas de la institución, y por cuestiones económicas, o sea, no había dinero para solventar ese gasto. A raíz de eso, los estudiantes se organizaron y realizaron un petitorio, o sea, un escrito a la universidad reclamando que no se cierre ese internado porque le permitía estudiar a muchos estudiantes. Recuerden que en este tiempo la Universidad de Córdoba era privada, había que pagar un arancel para eso. Eso es algo interesante. Bien, la universidad no dio respuesta ante este pedido, entonces los estudiantes decidieron elevar un pedido a el presidente de turno, que era Hipólito Yrigoyen. En estos años recuerden que estuvimos hablando del manifiesto liminar de 1918, que era un manifiesto de los estudiantes en torno a qué pasaba en la universidad en ese entonces, que ahora lo vamos a ver. Bien, ¿qué pedían justamente estos estudiantes? Denunciaban que la universidad era muy vetusta, o sea, vivíamos en una Argentina donde la ciencia iba ganando terreno todos los días y la universidad todavía se planteaba desde este modelo medieval de las 3 facultades, la facultad preparatoria, menor y mayor. Era muy vetusta, muy antigua la formación, muy teórica, muy sesgada. Entonces los estudiantes pedían justamente que la universidad sea más práctica, tenga una formación más práctica y que justamente se regularicen muchos temas de los docentes. Los docentes eran designados por el político de turno, las mismas autoridades de la iglesia estaban designadas por turno, había irregularidades en los fondos, había muchos problemas en la universidad. Entonces los estudiantes pedían ciertas reformas. No querían cambiar por completo la universidad,
pero sí querían ciertas reformas. Irigoyen le dio respuesta y mandó un interventor, o sea, una persona encargada de mediar en el conflicto. Usted piense que en este tiempo los estudiantes estaban en huelga, ya que no recibieron por parte de la universidad respuesta. A esto estuvimos hablando de que se sumaron los obreros también. Los obreros también se sumaron a la lucha de los estudiantes. Bien, o sea, los estudiantes en huelga, Irigoyen mandó un interventor y este interventor en un primer momento llamó a elecciones. Ahí hay un hito muy importante, porque en una universidad donde no había elecciones, todos los cargos eran elegidos por el político de turno, ahora hay elecciones. Pero ¿qué pasó? En estas elecciones votaron solamente los profesores, no votaron los estudiantes. Entonces el ganador fue un rector de la misma corte política que el anterior, o sea, era conservador. A raíz de eso, obviamente que los estudiantes no quisieron esto porque iba en contra de su propuesta. Elevaron otro pedido a Irigoyen. Irigoyen mandó otro interventor y llamó a otra elección. En estas elecciones, por primera vez, los estudiantes votaron. Esto fue un hito muy importante en la historia de las universidades argentinas. Los estudiantes votaron y ¿quién ganó? Un rector reformista, una autoridad reformista. A partir de eso se dieron ciertas reformas en la universidad en cuanto a su organización. La estuvimos viendo y enumerando en clase. Por ejemplo, acá se dieron becas, el cogobierno entre docentes, estudiantes, autoridades, la extensión universitaria, los docentes ya no fueron designados por el gobernador, sino que fueron concursados, ciertas reformas que le estuvimos dando que dieron lugar a esto. Bueno, esta reforma fue un hito no solamente en Argentina, sino en América Latina. Muchas universidades tomaron este impulso de los reformistas del 18 para dar lugar a muchas reformas en todas las universidades.